Le damos gracias al Señor, hermanos, por estas alabanzas hermosas. ¿Cuántos las han disfrutado? Amén. Sean bienvenidos todos. Creo que tenemos más visitas. Amén. Nos visitan familia de nuestra hermana Mamalola. Amén. ¿De dónde nos visitan? De Nueva York. ¿Cómo les dice la iglesia? Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Está por aquí el esposo de María Fernanda. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, qué bueno que esté con nosotros. Y por allá está mi primo, que ustedes ya lo conocen. El más loco de todos mis primos. Y nos visita con ellos su cuñada y el esposo de su cuñada, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Y por allá atrás nos visita también y me da muchísima alegría también. Nos visita el hijo de Lucero y José y su novia, ¿sí? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, que Dios les bendiga. Pues nos alegra tenerlos aquí en esta mañana. Es un gozo poder compartir con ustedes este momento de adoración a nuestro Dios. Sabemos que el Señor es fiel, hermanos, y estamos hoy celebrando su fidelidad en este día 31 de diciembre. ¿Cuántos pensaron que iban a llegar hasta esta fecha? Yo le doy gracias al Señor porque he visto su mano moverse en muchas formas en medio de todo el transcurso de este año y en toda mi vida. Pero este año especialmente ha sido un año de muchos retos, de muchas cosas que hemos enfrentado. Y sobre todas esas cosas hemos visto la mano de Dios, hemos visto la mano del Señor moverse de una manera increíble, y eso es lo que Él sabe hacer, ¿verdad? Moverse de una manera que nosotros no la entendemos. Hoy vamos a meditar en el tema el tiempo del crecimiento. Estamos llegando ahorita al tiempo del crecimiento. ¿A qué le llamamos a esto del tiempo del crecimiento? Nuestra iglesia podemos compararla como el cuerpo de Cristo que es, y también se puede comparar con el cuerpo de una persona. Tú sabes que el cuerpo de una persona empieza en el vientre de su madre y se va desarrollando, luego nace y empieza a crecer, empieza a comer y después comen mucho y está de diferentes etapas, ¿verdad? Pero en cada una de esas etapas nosotros miramos algunos aspectos y yo recuerdo que cada vez que llevamos a los niños a su control médico, ellos nos dan una hoja donde salen así unas líneas que dicen cómo está su crecimiento, cómo está su peso y diferentes cosas que ellos le miden. Y de acuerdo a los valores de los resultados de los exámenes que les hacen, ellos ponen ahí los puntitos en qué parte de ese parámetro está el crecimiento y el desarrollo de estos niños. Si hay algo que no está muy bien, que está un poco fuera del parámetro normal, entonces pues el médico viene y dice, mire, esto no está muy bien, vamos a investigar un poco más, vamos a ver qué pasa, y si ellos encuentran que hay algo que no está bien, pues vienen y recetan y todo eso. Creo que todos los que somos padres hemos conocido un poco de ese asunto, ¿verdad? Pero me gusta mucho la analogía de cómo a un niño se le examina, porque de la misma manera, hermanos, nosotros podemos examinar a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, pero también la iglesia tiene un proceso en el que la iglesia crece cuando es plantada. Cuando el Señor guió a Pastor Jorge y su esposa Marlene a plantar esta iglesia en este lugar y les apoyó con personas que vinieron y les bendijeron y les ayudaron y empezaron el ministerio y fueron a buscar a las personas y estaban ahí creciendo, y la iglesia está hasta donde está el día de hoy. Pero en todo el proceso de crecimiento de la iglesia también hay una tabla en la cual nosotros podemos medirnos y podemos ver si la iglesia está creciendo y desarrollándose de una manera normal, de una manera esperada, de una manera saludable. Yo creo
que la iglesia de nosotros está moviéndose de una manera saludable, porque podemos ver personas que están involucrándose en el liderazgo, personas que no habían estado involucradas en un liderazgo, en la manera de trabajar en la iglesia, y están involucrándose. Han habido más personas que están tomando diferentes habilidades en la iglesia y trabajando en la obra del Señor, el cual es el objetivo de todos nosotros, ¿verdad? Poder trabajar en la obra del Señor. Todos nosotros queremos poder estar disponibles para lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su obra, y eso es algo que hemos estado viendo en la iglesia. Y hay una característica de la iglesia primitiva, la cual quiero que le pongamos aquí un poco de observación en Hechos capítulo 9, versículo 31. Ahí en Hechos se nos describe, habla Lucas, que es muy detallista para escribir. Habla de diferentes facciones, diferentes características de la iglesia primitiva, y una de las que más me llaman la atención en cuanto al tema de la iglesia es que las iglesias, dice Hechos 9:31, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hermanos, la iglesia es edificada, la iglesia es consolada, la iglesia es guiada, la iglesia es dirigida cuando la iglesia le permite al Espíritu Santo, a través de su bendita palabra y a través de su revelación en su palabra, guiar a la iglesia. Una iglesia es guiada por el Señor cuando la autoridad de la iglesia es la palabra del Señor, porque esta palabra que tenemos nosotros del Señor es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que Él se la dio a hombres que encontró aptos para escribir y poner estas palabras para que nosotros hoy podamos verlas, leerlas, estudiarlas, analizarlas, escudriñarlas, así como dice ella misma: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Amén. Entonces podemos tener ahora esta escritura, pero de nada sirve tener esta escritura si no la escudriñamos. Pero la iglesia primitiva, encontramos un ejemplo que dice que la iglesia tenía paz, y esta paz puede estar hablando en diferentes aspectos. Recuerden que en este capítulo 9 de Hechos, Lucas está relatando un momento un poquito después de que el apóstol Pablo había sido lo había botado el Señor del camello, del caballo, de lo que sea en lo que él iba montado. Después de que pasó eso, el apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo. ¿Y quién era el que azotaba a la iglesia? ¿No era el apóstol Pablo? Era Saulo en ese momento, ¿verdad? No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y entonces Saulo perseguía a aquellos que hablaban de Jesús. Recuerden que en ese tiempo andaban los discípulos de Jesús, Juan, Jacobo, Pedro, todos ellos andaban ahí hablando de Jesús y diciéndole a la gente: este hombre que sacrificamos, este hombre que matamos, realmente era el Mesías que había sido prometido, realmente era el Hijo de Dios. Jesús resucitó, y ellos andaban predicando estas cosas. Y Saulo, que era un hombre que había crecido a los pies de uno de los maestros más respetados de la ley, con un celo de Dios, andaba persiguiendo a esta gente que andaban predicando a un tal Jesús que no tenía nada que ver con el Dios de Israel que Saulo conocía. Pero andaba en esas cosas Saulo, y Dios conoce el corazón de las personas, hermanos, y conociendo Dios el corazón de Saulo, que lo hacía por celo de Dios, no lo hacía por hipocresía. Saulo lo hacía porque él tenía celo de Dios. El Señor decidió usar a este hombre Saulo para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero Saulo no lo sabía. Él andaba persiguiendo aquí a esta gente que andaban hablando de Jesús, y en el camino, como un rayo, como un trueno, se lo bajó el Señor y lo dejó ciego. Y en el momento que el Señor lo deja ciego a este hombre,
le manda a decir a Bernabé y le dice, oye, ve allá, está uno que le dicen Saulo. Y Bernabé le dice, ay Señor, pero ¿qué me estás diciendo? Saulo, el mismo Saulo que nosotros conocemos. Pero si este hombre anda matando a todos los que hablan de Jesús, ¿cómo me estás mandando donde él? Eso le dijo. ¿Cómo me vas a mandar a donde este hombre está loco? Anda apresando, anda consintiendo. Dice la Biblia que él consintió en la muerte de Esteban, que fue apedreado. Sí, el mismo Pablo, que era Saulo su nombre. Pero Bernabé, en obediencia, el Señor le dice, este es el instrumento que yo voy a usar para llevar mi mensaje a los gentiles. Le declara el Señor a Bernabé, y entonces Bernabé sale donde Pablo y llega donde este hombre y le dice, el Señor me dijo que cuando Él te botó del caballo, Él había visto en tu corazón que había algo bueno y te escogió, y hoy voy a orar. Y se le quitó en ese momento la ceguera a Saulo, y su nombre no fue más Saulo, su nombre fue Pablo. Y empieza Pablo con aquella emoción, reconociendo que Jesús lo había escogido, con el mismo celo de Dios que lo caracterizaba a este hombre. Empieza a predicar de Jesús, y cuando llega Pablo a predicar de Jesús, estaba ahí había pedido carta para ir a otros lugares más lejos, fuera de Jerusalén. Y cuando llegaban de la gente a hablarle de Jesús, todo el mundo salía corriendo, porque decían, este nos quiere engañar, porque este es el que persigue a los que hablan de Jesús. Este anda con otra táctica. Y Pablo les decía, no se vayan, vengo a hablarles de Jesús. Jesús transformó mi vida, Jesús me ha tocado, Jesús ahora lo conozco, Él es mi Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les proclamaba el apóstol Pablo, y no le creían, salían corriendo con temor. Y había un gran temor en la iglesia, en la gente que seguía a Cristo, porque este hombre los perseguía. Y luego sale el apóstol Pablo de regreso a Jerusalén, y en Jerusalén él encuentra a los otros discípulos, y viene Pablo emocionado donde los otros discípulos, ¿dónde están? Y los anda buscando, y los discípulos se dan cuenta que el Saulo los anda buscando, y dicen, vienen por nosotros, vienen por mi cabeza. Y todos salieron corriendo, escondiéndose, huyendo de donde estaba Pablo, hasta que hubieron 2 discípulos que escucharon a Pablo y les dijo cómo Dios había convertido su vida. Y estos 2 discípulos llevaron a Pablo delante de los otros discípulos y le dijeron, no tengan miedo, el hombre que ustedes conocieron no es el mismo. El hombre el que ustedes sabían ya no es el mismo hombre. Este es una nueva criatura. ¿Cuántos de nosotros somos nueva criatura? Ahora podemos decir, ya no somos la misma persona que éramos antes. Ahora somos una nueva creación de Dios, porque Dios nos ha hecho a nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Y en este momento, hermanos, que se dan cuenta que sí, este hombre ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. En ese momento relata Lucas aquí que la iglesia dice, entonces tenía paz. ¿Por qué lugares tenía paz? Por Judea, por Galilea y por Samaria. No eran todos los lugares donde los andaba persiguiendo el apóstol Pablo, el Saulo. Por ahí los andaba persiguiendo, y ahora dice, tenían paz. Había paz en la iglesia y eran edificados. Pero mire qué tremendo es esto. Hermanos, hoy nosotros no tenemos a un Saulo que nos ande persiguiendo para echarnos en la cárcel, ¿verdad? No tenemos a alguien específico que ande por ahí diciendo que si tú hablas de Cristo te voy a echar en la cárcel. Pero sí tenemos una persecución social. Hay una persecución social donde quieren sacar, lo han sacado al Señor de las escuelas, lo han sacado de todas partes. Y también hay una sociedad que detesta a los cristianos, que detesta a todo aquel que hable la palabra del Señor. No te van a echar preso porque hay algunas leyes y regulaciones que no les permiten, porque hay una libertad de culto, hay una libertad de religión, pero esa libertad no le niega a aquellas personas a odiar a todos aquellos que hablan de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos nosotros que proclamamos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahora, aún con esas persecuciones que hay, que son sociales, nosotros podemos seguir
estando firmes, y tenemos la dicha de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Cuando Jesús se iba a ir, estaban los discípulos preocupados, preguntándole: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si a ti, que eres nuestro líder, te llevaron a la cruz, y a nosotros nos van a llevar también, nos van a matar, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Y esto se va a acabar. Y Jesús le dice: no, yo no los voy a dejar solos. Yo jamás los voy a dejar solos. Yo me voy a ir, yo voy a ir a preparar lugar para ustedes, pero a ustedes les va a quedar el Consolador, el Espíritu Santo de gracia. Él los va a guiar hacia toda verdad. Él los va a guiar para que ustedes sepan hacer mi voluntad, para que ustedes puedan comprender cuál es lo que me agrada a mí. El Señor nos dejó a su Santo Espíritu. Y eso fue, hermanos, lo que pasaba en estas iglesias. Dice: tenían paz y eran edificadas. Edificadas es el mismo término que se usa para hablar del Espíritu Santo como el consolador, el guiador, aquel que exhorta, aquel que consuela, que da consuelo y que da consejo. El mismo Espíritu Santo de Dios. Dice que eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hay una traducción que la mayoría de los estudiosos concuerdan de que es la mejor traducción de este versículo. Miren cómo lo leen. La iglesia tenía paz, siendo edificada y caminando en el temor del Señor, y fue multiplicada por el concilio del Espíritu Santo. ¿Acaso no es eso la verdad? La iglesia es edificada y se multiplica cuando sigue el consejo de Dios, cuando seguimos la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es el que está aquí para dirigir a la iglesia. La iglesia entonces empiezan a avanzar en una perfección de los santos. La palabra del Señor dice que nosotros estamos buscando a tener la estatura del varón perfecto. Estamos buscando aquella perfección de ser hijos de Dios. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero es aquello lo que estamos buscando ser para el Señor, porque queremos ser lo mejor que podamos ser para nuestro Dios. Amén. Siempre fallamos, siempre metemos la pata, siempre andamos metiéndonos en problemas, pero somos humanos, estamos en esta carne de pecado, pero siempre en nuestro corazón Dios sabe cuando tu intención es ser el mejor para Dios. Señor, yo quiero ser lo mejor para ti. Soy débil, siempre caigo en aquello que no quiero hacer, pero yo creo, Señor, que tú eres mi Rey y mi Señor. Ayúdame a honrarte con mi vida y hacer todo lo que a ti te agrada, Señor. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando nosotros caminamos en el temor del Señor, cuando nosotros caminamos en el temor de Jehová, no con miedo a Jehová, eso es otra cosa. El temor de Jehová es aquel respeto que tú tienes hacia Dios. El temor de Jehová es aquel respeto de que sabes que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, y que tú eres cristiano y te comportas como un cristiano dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de la iglesia, y donde sea que tú estés, tú siempre eres cristiano. Amén. Aquel temor de Jehová que te ayuda a que tú puedas ser un cristiano genuino, una persona que realmente honra a Dios con su vida, ya sea que te estén viendo o no te estén viendo. Amén. El apartarse del mal es la inteligencia. ¿Cuántos de nosotros nos apartamos del mal? ¿Cuántos de nosotros buscamos el mal? Puede decir amén también. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría, o sea, el origen de la sabiduría, donde empieza el que tú puedas tener sabiduría, es el temor de Jehová. Cuando tú caminas en el temor de Jehová,
tú estás llevando contigo el principio de la sabiduría. Estás llevando contigo ser una persona sabia. Dice, continúa diciendo Salmos 111:10, buen entendimiento tienen cuantos ponen aquello por obra, su loor permanece para siempre. Eres considerado por la palabra del Señor alguien de buen entendimiento cuando pones por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Paz, benignidad, amor, justicia, todo aquello que el Señor nos dice en su palabra. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lechos ni disoluciones, no en pendencias y en envidia, nada de eso. Andemos como de día, como que si siempre está la luz encima de nosotros, siempre debemos tener eso presente. ¿Saben qué he visto yo muchas veces que pasa, hermanos? Déjenme decirle esto, lo he visto pasar muchas veces. Con padres hacia hijos, con esposos hacia la esposa, con esposas hacia el esposo. ¿Qué pasa? Uno de ellos quiere buscar del Señor, el hijo, o la esposa, o el esposo, y al otro no le interesa en lo más mínimo. Uno de ellos está tratando de buscar de Dios porque sabe que ahí hay sabiduría, porque ha visto lo bueno que es el Señor, pero a la otra persona, al cónyuge, al esposo o a la esposa no le importa que uno de ellos esté buscando del Señor. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? Y se lo digo porque yo lo he visto muchas veces. ¿Qué sucede? Aquella persona se aburre de querer buscar al Señor y que la persona esta otra no le ayude, y luego esta persona le da la espalda a Cristo. Y no todo el mundo lo hace, pero lo he visto pasar, que aquella persona que estaba buscando del Señor primeramente se vuelve y se hace hacia el mundo, y luego aquel que nunca quiso nada con Dios es el que empieza a pegar el grito al cielo. Por eso es que sale esos dichos, ¿verdad? Es que empieza a pegar el grito al cielo diciendo, Señor, pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué se ha vuelto tan borracho? ¿Por qué se ha vuelto tan mujeriego? ¿Por qué se ha vuelto tan así? ¿Por qué se ha vuelto allá? Pero no se acuerda que ese borracho anduvo algún día buscando del Señor y tú nunca lo apoyaste, tú nunca hiciste nada por llevar a tu familia de una manera sabia, de buscar a Dios como familia y agarrarte del Señor. ¿Sabes cuál es la forma que tu esposo va a ser fiel a ti? Si es fiel a Dios. La manera que tu esposa va a ser fiel a ti, si ella es fiel a Dios. La manera que tus hijos se van a comportar bien, ¿sabes cuál es? Cuando ellos tienen el temor de Jehová. Cuando tienen aquellos que saben que aunque su papi y su mami no estén ahí, los ojos de Dios están ahí para verlo. Así que, hermanos, no cometamos el error, y se lo digo de todo corazón, lo he visto pasar, yo mismo lo he visto pasar por muchas personas que yo conozco y se arrepienten y se duelen y les duele la vida porque su hijo se volvió un marihuanero, un drogadicto, nunca quiere nada con Dios ni con la familia, no tiene futuro alguno, pero el día que ese hijo anduvo buscando ir a las cosas del Señor, tú fuiste tropiezo para ese hijo y ahora te estás lamentando de lo que hiciste. Lo he visto pasar, hermanos, y es lamentable, es triste. Lo vi pasar con un amigo muy querido mío, lo vi pasar. ¿Sabes dónde anda ese muchacho? Como un borrachito, y tiene como 5 años menos que yo. Anda como un borrachito de la calle ahí. Es triste, es triste. Muchas veces los padres no se dan cuenta del daño que hacen cuando ellos les muestran a sus hijos un mal ejemplo de no seguir al Señor con fidelidad. Déjeme decirle que yo admiro mucho a muchas familias de la iglesia que ellos están siempre ahí pendientes, andan con sus hijos involucrados. Saben que muchos pasa aquí en Estados Unidos. Para que las personas usted diga que es un buen padre es porque usted lo mira en el juego de fútbol, ¿sí o no? Con su hijo, lo mira en lo que sea, las actividades de la escuela y esto y el otro, pero vemos poco interés de los padres a llevar a los hijos a las cosas de la iglesia. Son buenos padres andando ahí por muchos lugares, pero son muy poco
en cuanto a lo que es llevarlo a algo que es eterno. Hermanos, la salvación que Dios le va a dar a tu hijo es eterna. La satisfacción que le puede dar alguna de esas actividades está bien. Yo no estoy en contra de eso. La palabra del Señor tampoco dice nada en contra de que tus hijos hagan cualquier actividad de la escuela, de lo que sea, de que tenga que ver, que tenga moral. Pero también nos exhorta a que nosotros instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Y por qué le digo estas cosas, hermanos? Porque para que haya crecimiento debe haber sabiduría. Para que haya crecimiento en nuestra familia en cuanto al Señor, para que haya crecimiento en nuestra iglesia, debe haber sabiduría de parte del esposo, de parte de la esposa, de parte de los padres, de parte de los hijos. Si tu esposo está buscando del Señor, no te quedes en la casa. No te quedes por allá haciendo cualquier cosa. Apoya a tu esposo, dale ánimo, que él sepa que lo que él está haciendo es algo que tú admiras y que tú quieres hacer. Porque después vienen los lamentos. Vienen lamentos y es muy tarde. Para muchos es demasiado tarde. Al final de ese versículo, para terminar la primera parte, amén. Hoy salimos a las 2 de la tarde, así que póngase ahí relajadito. Y mi primo les va a invitar al almuerzo, no se preocupen. Con consuelo, dice la última parte del versículo, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. La palabra, hermanos, consuelo que se usa ahí es la palabra que se traduce como consejo y exhortación. Paraclesis es la palabra que está ahí, y esta palabra se traduce como consejo y exhortación. Con consejo y exhortación del Espíritu Santo eran multiplicadas. Así que dice que esta iglesia que tenía y seguía el consejo y la exhortación del Espíritu Santo se multiplicaba. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra iglesia se multiplique? ¿Cuántos de nosotros queremos que nosotros pasemos algo más que el Señor quiera hacer con este lugar, con esta iglesia, con esta congregación? Yo creo que todos nosotros, hermanos, somos partes de soñar en las cosas del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños personales? Gloria a Dios por aquellos que tienen sueños personales. Y si no los tiene, hermano, busque cómo ir a soñar. Pero debe tener sueños personales, metas con su familia, metas personales. Pero también con eso debemos soñar para nuestro Dios. ¿No somos hijos de Dios? ¿No decimos que Él es el centro de lo que somos? ¿Acaso no decimos que Dios es primero? Y ni siquiera tenemos un sueño para lo que es con Él. Debemos decir que Dios es primero, pues debemos mostrar también que Dios es primero. Si yo digo que yo amo a mi hijo, yo demuestro que yo amo a mi hijo. Amén. Si yo digo que amo a mi esposa, pues demuestro que amo a mi esposa. Si yo digo que amo a Dios y no me importa nada las cosas de Dios, estoy diciendo una cosa, pero estoy demostrando algo muy diferente, hermanos. Y si se enoja conmigo, pídale perdón al Señor. Dice que esta iglesia era multiplicada. Yo empecé diciéndoles cómo a los niños les toman las medidas, ¿verdad? De su crecimiento y de su desarrollo. La iglesia, hermanos, debe llegar a esa etapa de crecer. Cuando usted lleva al niño al doctor y la iglesia y el niño no está creciendo, el doctor le dice, algo no anda bien. Amén. Si nuestra iglesia, hermanos, no crece, algo no está bien. Amén. Yo he visto crecimiento en esta iglesia. He visto personas desarrollarse en áreas diferentes y eso es maravilloso, me fascina ver eso. Pero yo creo que eso es algo que debe estar constante, porque es una parte vital del cuerpo de Cristo, crecer, hermanos. Porque si Dios es el que riega esa semilla debe germinar. Nada de lo que Dios le echa
de su abono, de su agua, es algo que se queda ahí sin hacer nada. Porque las cosas que Dios hace, hermanos, las hace de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a la naturaleza de Dios. Dios dijo que todo lo que hay en esta tierra se reproduzca. Igual nosotros estamos en esta tierra, el pueblo de Dios debe reproducirse. Hermanos, hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación de nuestro Dios. Amén, hermanos. Ya con esto vamos a pasar de la introducción ahora a la primera parte. Solo quiero ver si no están dormidos todavía. Vamos a terminar con esto, hermanos. Yo espero que este consejo, que este regaño, o lo que sea, como sea que usted le quiera llamar, nada de lo que yo le dije está fuera del contexto de la palabra del Señor. Y si fue así, usted me llama allá afuera y me dice: pastor, esto no es así. ¿Ok? Yo siempre les digo a todos, el pastor no es infalible. El pastor no es como algunos grupos religiosos que dicen que su líder es infalible. Eso no es cierto aquí. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos en esta carne de pecado. Amén. Y como dijo el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, a quien Dios le reveló el evangelio de salvación, el plan de salvación de la gracia, dijo el apóstol Pablo: de todos los pecadores yo soy el número 1. ¿Qué puedo decir yo? Amén, hermanos. ¿Qué podemos decir nosotros? Pero gracias a Dios, que en su infinita misericordia aquí nos tiene y nos ha hecho reyes y sacerdotes, pueblo escogido, nación santa, porque somos santos, porque así le plació a nuestro Dios poderoso. Somos limpiados del pecado y de la maldad, tenemos la recompensa de la vida eterna, tenemos una mansión allá en el cielo que el Señor está preparando para todos nosotros, para todos aquellos que aman su venida. Está preparando lugar el Señor para nosotros allá arriba. Así que cada uno de nosotros, hermanos, somos dichosos, aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Y antes de dejar este lugar, yo quiero invitar a todo aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú sabes que necesitas el perdón de Dios, necesitas que el Señor te ayude a caminar, a vivir una mejor vida, a vivir una vida que aunque tenga muchos tropiezos, no la vas a caminar solo. Porque muchas veces la gente confunde eso. La gente cree que cuando tú vienes a Cristo se te van a acabar los problemas. No, eso no es cierto. Eso es una mentira, déjame decirte la verdad. Los tropiezos van a estar ahí, pero ya no los vas a pasar solos. Ahora vas a pasarlo con las fuerzas del Señor. Ahora vas a contar con el Señor, con el respaldo del Creador del universo, que es el que te va a ayudar a pasar esos tropiezos, a cambiar tu vida, a hacer lo mejor de tu vida. Y el deseo del Señor, como todo buen padre, es que tú como hijo puedas ser bendecido, puedas tener una vida plena, puedas disfrutar de una vida agradable y que puedas reproducirte llevando el evangelio a otras personas. Así que una vez más, si alguien todavía no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo quiero darle la oportunidad en esta hora. No tienes que venir aquí adelante. Puedes levantar tu mano allá donde estás, o si estás mirándonos por ahí por el internet también, puedes levantar tu mano y decir: yo necesito que el Señor me perdone y me reciba como su hijo, como su hija, y yo quiero andar en los caminos del Señor. Saben, Dios te recibe tal y como eres. Muchas veces queremos dejar, ¿verdad? Es que cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de beber, cuando yo deje de mujerear, cuando yo deje esto, cuando yo deje el otro. No. Dios te quiere así como tú eres. Porque solos, Jesucristo lo dijo, solos, separados de Él, nada podemos hacer. Así que si queremos mejorar delante de Dios, es con la ayuda de Dios. Una vez más, si hay alguien que quiera recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, puedes levantar tu mano. Vamos a orar. Señor, gracias por el sacrificio perfecto que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario.
Señor, gracias porque hoy podemos recordar la imagen de la iglesia como tal, Señor. Sabemos que tú nos has llamado a nosotros a ser triunfadores, a poder desarrollarnos en el ministerio, en nuestras familias, a mejorar en cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor. Tú nos has llamado. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de los que han estado en esta mañana, Señor. Te pido que tú les bendigas a cada uno de ellos, Señor. Te pido que tú les guardes en todo momento, Señor. Que tú les guardes, que ellos puedan seguir adelante y que ellos puedan ser triunfadores en medio de un mundo tan difícil en el cual estamos, Señor. Proteja a nuestros hijos, Señor, a nuestra familia, Padre, y que este nuevo año 2024 sea un año que nosotros podamos cantar victoria en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya están.